¿Qué era la Casa de las Camachas? Las Camachas era un grupo de personas que vivían en Montilla. Este grupo tuvo un mesón que se llamó el Mesón de las Camachas, donde acudían en la época del siglo XVI, por ahí, personalidades de bastante rango, porque en alguna forma se dice, aunque no está confirmado, que era un sitio de prostitución. Pero lo más destacado de las Camachas es su vinculación o su supuesta vinculación con la brujería. La brujería ha sido un poco denostada, pero en el fondo eran mujeres libres que tenían opiniones diferentes con respecto al establecimiento político y religioso de la época en que vivían. Y las Camachas tuvieron un proceso judicial muy riguroso, como todos los que llevaban a la prostitución en torno a la brujería, y su fama, aparte de que son famosas en el mundo de la brujería andaluza, Pilar Tábora hizo una reconstrucción de su vida en un reportaje en Canal Sur, pero lo más importante es que Cervantes se ocupó de ellas. Como Cervantes iba de pueblo en pueblo requisando alimentos o cobrando impuestos, pues llegó a Montilla. Y él, en el coloquio de los perros, menciona a las Camachas. Y dice una cosa curiosísima. Como es bien sabido, los perros y Berganza son los protagonistas del coloquio de los perros. Pero Cervantes, cuando va a Montilla, yo supongo que sería una leyenda anterior, pero el hecho es que él lo refleja y dice que la Camacha fue la que parió a uno de los perros. Entonces, claro, eso le dio a las Camachas, por el hecho de que ha trascendido a través de Cervantes, una importancia muy grande. En Montilla hay un restaurante que se llama Las Camachas y ha sido estudiado, y son personas que, en mi opinión, merecen un respeto. Digo eso porque yo concibo que eran mujeres libres, como he dicho antes, y que por las circunstancias políticas y religiosas pues sufrieron persecución. Pero con la relación a Cervantes, desde luego, es importantísima, ¿no? Bueno, pues como ustedes ya habrán adivinado, estamos hablando con el ilustre y magnífico escritor don Rafael Raya Rasero, un hombre que nos viene de la tierra de Averroes, de Maimónides, aunque después está muy seguramente situado en ese lugar al que está hablando de las Camachas, que es Montilla, ¿no? La Casa de las Aguas, precioso con ese pórtico interior, ¿no? Esas columnas magníficas, ¿no? La casa del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ese magnífico ayuntamiento que tenéis en Montilla, ¿no? Precisamente el actual ayuntamiento era un hospital en tiempo de Cervantes, de San Juan de Dios, que ¿no? se llamaba el Hospital de San Juan de Dios. Y allí, justamente allí, es donde se sitúa ese pasaje del coloquio de los perros que narra Cervantes sobre las Camachas. Allí precisamente, donde está el ayuntamiento de Montilla. Rafael nace en el año 43, pero se viene aquí a Sevilla en el año 61, ¿no? A poner ya prácticamente pie en pared y decidir que la Giralda y sus alrededores van a ser su patria, digamos, de la diáspora, ¿no?
Para mí Sevilla ha sido una ciudad elegida para vivir, pero no de ahora, sino desde mi niñez. Recuerdo que había unas emisiones en Radio Sevilla que lo hacía don Santiago Montoto de Seda, unas emisiones preciosas que tenían una sintonía que recuerdo perfectamente, que era, creo que era la Sevilla de Albenio o algo así. Pero entonces don Santiago en cada emisión hablaba de unos sitios de Sevilla, la Torre del Oro, el Palacio de Pilato, la Casa de Pilato, en fin, cualquier lugar de divulgación que hacía de una forma magnífica. Yo tenía en esa época 8 o 9 años, no me acuerdo exactamente la edad que tenía, pero el hecho es que a mí me llamaba aquello tanto la atención que yo dejaba mis juegos infantiles y me iba a la radio a escuchar a don Santiago Montoto, a hablar de Sevilla. Como la radio en aquella época era prácticamente el único medio de comunicación, y la radio tiene tanto poder de evocación porque estimula precisamente la mente para crear imágenes, pues a mí me creó una imagen de Sevilla idílica, como una ciudad del paraíso, y siendo un niño más todavía, ¿no? Y yo decidí, siendo con esa edad, que esa era la ciudad que yo quería vivir. Pasaron los años y me vine aquí en 1961, precisamente porque ya tenía esa predisposición y fue elegida. Yo tenía 17 años, prácticamente yo aquí no conocía a nadie, pero la primera oportunidad que pude lo hice. Cuando llegué, fui alojado en la antigua Casa de la Contratación, que hoy es una dependencia de la Junta de Andalucía. Pues esa Casa de la Contratación tenía un ventanuco que se abría al patio de la Montería, y justamente donde yo dormía estaba el ventanuco. Todas las mañanas me asomaba a ese ventanuco y oía, no sé, olía los olores, las bugambillas, los actos que venía allí. Comprenderás, Carlos, que ya con la predisposición que yo venía de amar a Sevilla y con tener esa suerte de todos los días ver el patio de la Montería y todo lo que se supone ese patio para la historia de la ciudad, pues fue como una especie de flechazo definitivo, ¿no? Algo que ya me creó el amor eterno. Que yo digo que Sevilla para mí es la ciudad novia, mi ciudad originaria, Montilla, para mí es la ciudad madre, pero esta es mi ciudad novia, la que me enamora, la que disfruto todos los días paseando por sus calles, ¿no? Y sé que no es perfecta, pero cuando te enamoras de algo, de una mujer, de alguien, siempre ves las perfecciones antes que las imperfecciones. Rafael, bebiendo y siendo la esponja de Santiago Montoto, tú vuelves a decir, bueno, yo quiero estas historias de Sevilla, las leyendas de Sevilla, tomarlas desde aquel tiempo de la infancia y reconstruirlas y novelarlas a la época actual, ¿no? Y entonces ¿esa es tu primera novela? Yo quise, Santiago Montoto, como se sabe, vivió en la calle Levíes y estaba muy vinculado con el barrio de la Puerta Carmona. Tradicionalmente yo he estado muy vinculado con ese barrio, he sido presidente de la Asociación de Vecinos de la Puerta Carmona, he creado el Club del Libro Puerta Carmona, y dentro de la ciudad de Sevilla es la zona mía por antonomasia. Cada uno tenemos una, pero también amo muchísimo a Triana y en general a toda la ciudad, ¿no? Pero siempre hay un punto donde uno se ubica y se identifica con el hecho mismo de haber vivido allí, de tener amigos y familiares y demás. Y Santiago estaba muy vinculado a eso. Entonces, en mi libro
El corazón de Sevilla, que se subtitula Historia, cofradía, leyenda de la Puerta Carmona, pues quise recrear esa vinculación de Santiago Montoto con la Puerta Carmona y crear también leyendas basadas en otras que ya existían. Creo que ese barrio de la Puerta Carmona es el sitio donde se han encontrado las culturas sevillanas por antonomasia, como son la cultura judía, la romana, la musulmana, y que por ahí salían y entraba la gente cuando venía a Sevilla en los años, digamos, cruciales y más importantes de la Sevilla histórica, como fue la de convertirse en Puerta de América. Y ese barrio producía un intercambio de tal calibre entre personas que salían y entraban en la ciudad, que era un sitio de mucha comunicación. En este libro que he mencionado antes, Sevilla, la historia de la leyenda, se publicó y tuvo bastante repercusión, una reconstrucción de los autores que se ocuparon de ese lugar. Entonces me parece que es el libro que yo he tratado más, las leyendas de la ciudad, específicamente basándome en ese lugar concreto del sitio de Sevilla, de la Puerta Carmona. Luego en el 2010 publiqué Historias y leyendas de Sevilla, que fue también leyendas ya más amplio en otra zona de la ciudad. Yo creo que las leyendas de alguna forma dan testimonio de costumbres, de situaciones, y al mismo tiempo enriquecen, porque en algunos casos tienen un fondo de verdad, y eso para el investigador es bastante importante. Tú eres un autor prolífico porque en muy poco tiempo lleva muchas novelas y además de mucha importancia. Además, yo creo que el último salto cuantitativo es la Andaluciada, ¿no? Esta epopeya de Andalucía, ¿no? Vamos a dejarlo un poco todo, vamos a ir pegando pinceladas, porque como vamos a hacer una serie de entrevistas contigo, porque es una serie muy corta y a la gente le gusta escucharte, como esos programas que tú escuchabas de Luis Montoto, que le expliquemos algunas cosas de Sevilla, esas cosas que están en tus libros, pero que hay que incitarlo a la lectura. Muchas veces el lector hay que darle algo para que pique el amor a la lectura, ¿no? Muchas veces no lo tiene. ¿Cuándo hace la Andaluciada? La Andaluciada, sin duda alguna, es mi proyecto más ambicioso. Yo inicié este proyecto por varios motivos. Uno era que a principios de los años 80 se vivía una efervescencia del amor por lo andaluz. Se hizo el Congreso de Cultura Andaluza. Yo estuve participando en ese congreso con Antonio Gala, lo presentó en la mezquita de Córdoba y dijo aquella frase que nos llegó a todos: viva Andalucía, viva. Entonces quise contribuir de alguna forma a ese resurgimiento del amor por Andalucía y quise construir un monumento, nada más y nada menos físico, en la provincia de Córdoba, concretamente en Montilla. Aquello no se pudo realizar por una serie de circunstancias y decidí que ese monumento fuese un monumento literario, que estaba ya exclusivamente dependiente de mí, de lo que a mí siempre me ha interesado, que es la actividad literaria. Y comencé a investigar los mitos andaluces. Me di cuenta de que tenemos un patrimonio mitológico en Andalucía impresionante, comparable con el de cualquier otra cultura y de cualquier otro territorio donde vive un pueblo tan rico en cultura y tan antiguo como el pueblo andaluz. Y ese fue el inicio de la Andaluciada. Comprendí que aquello era de tal relevancia que
tenía que dedicarle todo mi tiempo. Y yo tenía dudas, porque tenía una familia, tenía unas obligaciones profesionales, ¿qué hacer? Porque si me requería todo esto, ¿qué hacía con mi vida profesional, económica y familiar? Pero esa duda me la despejó Jorge Luis Borges. En 1984 vino Jorge Luis en el otoño a una reunión que se celebró sobre literatura fantástica en el Hospital de los Venerables. Vino a Italo Calvino, Torrente Ballester, los fundamentales de la literatura fantástica en aquella época. Y yo tuve una entrevista con Borges en el Hotel Doña María de 2 horas. Eso es un lujazo, ¿eh? Para mí fue, digamos, yo que he sido siempre borgiano por vocación, pues para mí fue, digamos, el descubrimiento de un dios. Tuvimos 2 horas, tengo una fotografía con él en su habitación del Hotel Doña María, y yo le dije que quería hacer una epopeya escrita mítica Andalucía, que no la tiene, curiosamente no la tiene, como la tiene Portugal con la Ilíada, o Grecia con la Odisea, o Roma con la Eneida, o algo así. Y me dijo Borges, eso te tienes que dedicar una vida. Imagínate, Carlos, esa frase lapidaria en el tú a tú de una habitación donde estábamos tomando unos aperitivos que salen en la fotografía, y que a mí me llamó, me sintió como un aguijón, ¿no? Sobre todo cuando yo tenía esa duda de qué hacer con ese proyecto y por qué camino seguir, si dejarlo o seguir eso. Y yo le hice caso a Borges, le hice caso, ¿eh? Tuve que cambiar mis estructuras bueno, también políticas, porque también participaba en aquella época en política, económica y todo eso. Yo le hice caso a Borges. Y entonces, a partir de entonces, pues me dediqué a escribir la Andalusiada, durante todo. ¿Cómo era José Luis Borges en el corto trayecto, en el mano a mano, en el interno entre tú y él? Como es bien sabido, Jorge Luis Borges era ciego. Pero yo tuve la inmensa suerte, porque estaban todos los periodistas detrás de él, por esas, digamos, cosas que te da el destino de ser recibido en aquella época por él. Hace poco hasta aquí María Kodama, y hemos estado juntos una mañana completa recordando aquello. Hace poco, tengo fotografías con ella. Borges, por supuesto, para quien ame a los mitos, las leyendas, digamos el enciclopedismo, porque Borges, la obra de Borges es enciclopedista. Era una persona con la cual, hablando con ella, yo tuve la sensación, en el tú a tú con Borges, de estar hablando con Homero. Yo no sé, de esas sensaciones que te vienen cuando tienes determinadas circunstancias, pues era un hombre ciego como Homero, me estaba hablando de cosas que yo vibraba con ella, y por supuesto era una persona amabilísima. A mí me atendió con una sencillez también, con una sencillez y con una caballerosidad, hasta el punto de pedir unos aperitivos para tomarlos juntos allí. Y como digo, yo creo que para mí esa entrevista fue como un poco, lo he comparado a veces como, no sé, supongo que cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles, dejadlo todo y venirse conmigo. Bueno, pues esa misma sensación que supongo que recibirían los apóstoles de choque de recibir esa frase, fue lo que me impactó a mí de Borges, y yo le hice caso, y gracias a eso tengo hoy la Andalusiada. ¿Y cuántos años? Pues como he dicho, tuve todos los años 80 haciendo, digamos, investigaciones. Viajaba a yacimientos arqueológicos,
tenía un asesor para esto, que era el poeta cordobés Juan Bernier, del grupo Cántico, sí, que era amigo mío, también lo es Pablo García Baena, y yo lo reuní aquí en cierta ocasión en Sevilla, le hice un homenaje al grupo Cántico, y él era en aquella época asesor de la Diputación Provincial de Córdoba del Patrimonio Arqueológico de la provincia de Córdoba. Y yo me iba cuando los fines de semana hablaba con él y me decía, vete a Onúa, a Iponúa, vete a este, ¿sabes? Porque él lo conocía, él había estado allí. Y fue un poco el acoplamiento de toda la información. Y a principios de los años 90 yo quise ya publicar aquello. Hubo un editor, Muñoz Montraveta, que se ofreció a hacerlo, pero me puso la cortapisa de que tenía que ser no todo eso, sino una parte. Y entonces elegí 7 capítulos del contenido, que fue publicado de la Andaluciada, epopeya de un pueblo soñado por los dioses, ese es el título que llevó en aquel momento, con 7 capítulos. Cuando yo publiqué aquello me di cuenta que yo tenía que formarme, que tenía que profundizar, porque era de tal envergadura el proyecto de crear una epopeya a un pueblo y a un territorio que abarcaba toda Andalucía, como abarca la Andaluciada, y entonces comencé a viajar. He viajado con 30 y tantos países, visitando museos, asistiendo a congresos, y el proyecto se fue dilatando precisamente porque yo en esa época he publicado varios libros, hasta que ya en el 2010 me dije, esto se tiene que hacer ya, porque si no, no se va a hacer nunca. Y desde el 2010 pues me dediqué por completo a escribir la Andaluciada, Epopeya de Andalucía. Y ha sido hasta el año 2017, en mayo, cuando ha podido aparecer el libro. Por lo tanto, estamos hablando de un ciclo de 37 años aproximadamente, entre la gestación, el desarrollo, la investigación y la publicación de este libro, que, como digo, no creo que volveré a escribir otro libro como este, de 37 años, entre otras cosas porque la biología no me lo permitirá, pero desde luego es el libro de mi vida, eso lo tengo clarísimo. ¿Cuál es la síntesis para el lector para que le pique un poco el gusanillo y decir, voy a enfrentarme no a Homero, no a Jenofonte, no a la Ilíada, pero sí a la Andaluciada? En síntesis, ¿qué es la Andaluciada? ¿Qué va a encontrarse el lector? Claro, estamos hablando de Andalucía y estamos hablando de una tierra donde los mitos florecen. O sea, aquí en Sevilla pues tenemos mitos fantásticos como Carmen, como Juan Tenorio, incluso como el mito de Curro Romero. Es una tierra que crea mitos. Y precisamente la Andaluciada trata de recoger todos esos mitos situados en esta tierra, que están ahí, que hay que valorarlos y que realmente había que ensamblarlo para darle un contenido real. Creo que el hilo argumental de la Andaluciada es el mito de la Gran Madre. Es un mito que yo he estado persiguiendo en esos viajes que he dicho antes por China, por Perú, por México, por Grecia, por Turquía. Es un mito universal. Y para comprender a la cultura andaluza y también para comprender en gran parte la cultura de Sevilla y también las costumbres religiosas, hay que comprender ese mito. Porque de alguna forma las personas que van a romerías, que van a manifestaciones marianas, pues de alguna forma están practicando ese mito. En muchas ocasiones el mito de la Gran Madre se sitúa en sitios que han sido después utilizados por el cristianismo, pero que en su origen eran paganos. Y ese es el mito que articula toda la
la novela La Andaluciada, Epopeya de Andalucía. La protagonista es una reina, se llama Turta, que primero es una ninfa marina, que se enamora de ella Poseidón. El libro es una gran historia de amor entre esta ninfa marina Turta y también el dios Poseidón, que es el señor de Occidente y el que, digamos, protector de esta tierra andaluza. Y entre ellos crean primero un reino, el reino de Tortosa, tienen 12 hijos y después crean un imperio y crean una gran civilización, ese imperio civilizador, que viene a sustituir al imperio creado por los atlantes. Entonces, si tenemos que sintetizar la Andaluciada en pocas palabras, diríamos que es la recopilación de todos los mitos andaluces novelados, que es también una gran historia de amor entre Poseidón y la ninfa, que es el origen del pueblo andaluz, basado en todas las investigaciones que he podido realizar, y todo eso lo componen esta novela de 930 páginas, que además tiene un índice también, para aclarar dudas del lector, de 1700 entradas. Yo, que también soy cervantista y amo la mitología, pues comparo. Entonces el Quijote suele tener aproximadamente unos 750 entradas, o sea, versiones que hay este tiene 1700 entradas. Y cuando yo digo, Cervantes, en esto te he superado un poquito. Yo no te supero en nada, te admiro muchísimo, pero en esto de las entradas sí tengo un número superior en mi novela a la tuya. Vamos a seguir andando ahora por el personaje de don Rafael Reyes Rasero, magnífico escritor, y ahora vamos a hablar de la época cervantista. Él es un cervantista, un amante de Cervantes, de toda su obra universal, desde la primera obra de la Galatea, ¿no?, pasando por sus novelas ejemplares, Los Entremeses, ¿no?, Persiles, ya en la última con Cipión y Segismundo, ¿no? Bueno, estamos hablando de un mundo. ¿Cómo era Cervantes? ¿Cómo era Miguel de Cervantes? Sabemos que su padre era don Rodrigo, su madre era Leonor, el padre era médico, cirujano, ¿no? Pero ¿qué hay que hayas investigado de Miguel de Cervantes que no sea muy conocido? Yo creo que la vida de Cervantes, debido a su trascendencia en la cultura mundial y específicamente la de habla hispana, pues quizás queden muy pocas cosas que saber de él, porque estamos hablando de un personaje universal al cual numerosísimos investigadores le han dedicado, y sobre todo Rodríguez Marín. Para mí hay un antes y un después de la obra de Rodríguez Marín en el conocimiento de Cervantes. A mí me parece que Cervantes fue una persona con una vida muy azarosa. Estamos hablando de un personaje que participa en una guerra, en la batalla de Lepanto. Estamos hablando de un personaje que es apresado y que también es rescatado. Estamos hablando de una persona que, por sus circunstancias vivenciales, es apresado en diversas ciudades y pasa por varias cárceles, entre ellas las de Sevilla. Y luego que a veces es apaleado incluso en los sitios donde va, por ejemplo en Castro del Río, ¿no? Sí, Bueno, y varios sitios, porque lógicamente iba a quitarle la comida, obligado, sí. Pero era así, llegaba a un pueblo y tenía que llevarse de allí el trigo o la cebada o los garbanzos, y eso, imagínese lo que le supondría para un campesino, y se rebelaba, ¿no? Entonces es una persona con una vida muy azarosa, pero precisamente por esa vida azarosa pudo escribir lo que pudo escribir, porque el escritor se nutre de lo que lee, pero también de lo que vive, fundamentalmente de lo que vive. Y toda esa acopio de experiencia y de vivencias, sí. Y vivencias, pues luego lo traslada
a su obra, ¿no? Sí, sí, además vive la picaresca, vive la Por comedia. supuesto, por supuesto. Vive el delatar, vive lo que son los amores furtivos, vive Claro. estar con prostitutas, vive... Claro. Hay un detalle de Cervantes que a mí me llama la atención. Por ejemplo, es la cercanía que tiene con estos grupos de personas, por ejemplo, la picaresca, que él retrata tan magníficamente en Rinconete Cortadillo o el coloquio de los perros, incluso, precisamente esa cercanía. Pero a mí, yo creo que eso él lo percibió, sobre todo andando por la ciudad, pero también cuando estuvo en la cárcel de Sevilla. Entonces, en la cárcel, allí, ¿qué va a haber en la cárcel? Pues en la cárcel lo que había eran, digamos, maleantes o cosas así. Entonces, ahí lo traslada, en el patio de Monipodio se puede ver perfectamente el conocimiento que tiene de la ciudad de Sevilla en esos bajos fondos. Y yo creo que se identifica más con ese estrato social que con los grandes nobles o los grandes, como quizás la diferencia con Lope de Vega pudiera establecerse en ese aspecto, que Lope de Vega tiende más a la nobleza, pero Cervantes yo creo que está más a pie de tierra y sobre todo en la ciudad de Sevilla. Oye, hay una novela de las grandes desconocidas que son Las dos doncellas, que hay gente que, bueno, ha leído Rinconete y Cortadillo, o en el coloquio de los perros, bueno, la de los ingleses, todo se ha ido leyendo, ¿no? Pero hay ciertas obras que han quedado muy atrás, ¿no? Que no han sido del dominio público y que sin embargo han estado ahí y que siguen teniendo mucha vigencia, ¿no? Yo creo que todo lo que supone las novelas ejemplares son, digamos, lo que más ha trascendido, ¿no? Por supuesto, por encima de las novelas ejemplares, El Quijote, ¿no? Su segunda obra. Sí, y prácticamente, bueno, después se publicó otra, pero una de las últimas de su vida fue El Quijote. Pero hay otras obras, como La Galatea, como El Persiles, como La Numancia, realmente, que son obras importantísimas y que dan otra visión, otro contenido a la obra de Cervantes. En esas obras quizás sean las más desconocidas y que precisamente habría que profundizar. En noviembre va a haber en Argamasilla de Alba, la provincia de Ciudad Real, una reunión de cervantistas de todo el mundo. Yo ya estoy inscrito para asistir y precisamente se va a tratar esta faceta menos conocida de la obra cervantina en esa reunión. Por lo tanto, no hay que pararse en El Quijote ni tampoco en las novelas ejemplares, porque para conocer un autor, si es posible, hay que conocerlo en toda su dimensión, y no solamente una obra, sino en todas. Y hay que profundizar en el conocimiento de esas obras, precisamente para conocer la enorme, la singular, la magnífica aportación de Cervantes a la cultura mundial, a la del habla hispana, y que Sevilla tiene que reivindicar, porque aquí tenemos uno de los patrimonios cervantinos más importantes del mundo, y esas placas, esos paneles cerámicos que están en la ciudad lo ponen de manifiesto. Voy a trabajar en lo que pueda para que eso sea posible, pero la ciudad se tiene que dar cuenta. Una de las cosas que creo que se debía de hacer en Sevilla con relación a Cervantes es trasladar su monumento. Está en un sitio que se justifica porque se supone que se justifica porque estuvo cerca de la cárcel donde él, pero si se pasa por allí a primera hora de la mañana, se ven camiones de basura recogiéndolo que tapan a la imagen de Cervantes. Me parece que eso había que remediarlo, y yo ya he propuesto, y lo digo aquí,
porque ya lo he dicho también en la universidad y en los actos públicos que he participado el año pasado con motivo de mi libro sobre Cervantes, que el sitio idóneo es la Plaza del Pan. Un lugar cervantino, ahí hay una placa, un lugar sin ruidos, tranquilo, en pleno centro donde él se movía y que se puede incluso hacer actos culturales. Nosotros lo hemos hecho allí. Sí. Creo que esa imagen que se da todas las mañanas con esto de basura, porque ese sitio donde está ahora la cárcel, sí. El monumento también es un sitio de descarga, y la carga y descarga no se puede quitar de allí, claro, porque si no se perjudica a los comerciantes. Por lo tanto, yo propongo a la autoridad de Sevilla, vamos a intentar a ver si podemos hacer algo en ese aspecto, que sea ese monumento trasladado a la Plaza del Pan. Estaría bonito allí, sí, es un sitio bonito, además hermoso, es soleado. Es ideal. Sí, sí. Te iba a preguntar, hay un agravio comparativo porque casualmente la Segunda Guerra Mundial coincide del año 1916 y entonces todo el esfuerzo que se iba a hacer por hacer el tercer centenario de Cervantes queda totalmente ensombrecido por la guerra, se le quitan la gente de en medio y después no se retoma con la fuerza que se debe retomar, y curiosamente cuando son los 400 años, 100 años después, sigue siendo lo mismo. Somos una ciudad cuidada por todo el mundo, somos casi la querida de todas las naciones que han venido los árabes y nos han regalado alcázares, han venido los romanos, nos han regalado murallas, bueno, todo el mundo que viene aquí regala cosas, ¿no? Y somos tan poco eruditos que somos incapaces de reconocer las grandes cosas de nuestra tierra, pasan por encima de ellas como si fuese paradías, ¿no? Cuando son partes que quedarán, mientras que los que estamos pasaremos inadvertidos. Por supuesto, por supuesto. Sevilla, ya lo he dicho antes, no es perfecta. Tiene, como todos los tenemos, nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero una de las cosas que precisamente tiene Sevilla, que podía remediar, es un poco la dejadez ante ciertas cosas, ¿no? Cosas que le podían valorizar, que le podían aportar riqueza, y que sin embargo, pues bueno, pues por las circunstancias y la idiosincrasia de Sevilla, pues no se llevan a cabo. En este caso de Cervantes, que fundamentalmente a mí me interesa muchísimo, porque amo a Sevilla y amo a la obra de Cervantes, pues creo que se debía de tomar muy en serio el que Sevilla fuera, digamos, uno de los puntos cervantinos más importantes del mundo, porque tiene precisamente la calidad de las menciones que le hace Cervantes, y también porque son muchísimas esas menciones. Y ahora que estamos hoy precisamente aquí en el barrio de Triana, pues ahí tenemos en la calle Betty la casa de Monipodio. Y si nos paseamos por Sevilla, pues los paneles cerámicos que he dicho antes. Entonces, creo que dentro de la idiosincrasia sevillana, de esas posibles dejadeces que a veces hace porque no le interesan o porque pasan o lo que sea, pues yo priorizaría la preocupación por hacer de Cervantes y de los cervantistas, que son miles en el mundo y que podían atraer aquí a Sevilla como una fuente turística más de la ciudad, la preocupación por poner a Sevilla en el sitio que le corresponde dentro del cervantismo mundial. Eso Sevilla lo debe de hacer, lo tiene que hacer, y creo que tenía que empezar por divulgar su patrimonio y su legado cervantino, y por supuesto, como digo antes, trasladar ese monumento que está en un sitio muy poco apropiado para lo que significa Cervantes. Y se me ocurre, Rafael, tenemos un amigo que se llama Jesús Gavira, que es el gran escultor, el que ha hecho aquí la gitana que está aquí en el puente de Triana, ha hecho el mausoleo entero de Antonio Mairena. Es toda una obra el pueblo de Mairena del Alcor por Jesús Gavira.
Y habría que proponerle que esto tenga también una estructura también, la andaluciada, épica, es decir, que figure con todos esos elementos, ya que son tantos iconos. Estamos hablando del románico, estamos hablando de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de los tartesos, de tantos atlantes, de tanta gente que han venido. Él, que es una persona muy enamorada de la historia y además un creador, vamos a traerlo un día, vamos a hacer una tertulia con él aquí, lo vamos a traer, porque creo que tiene color esto de que se plasme no solamente literariamente, sino físicamente en algún tipo de mausoleo o algún tipo de escultura, que deje plasmado todo este esfuerzo de investigación que tú has hecho. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la mitología, y Borges era un defensor de este criterio, da sentido a los pueblos. De alguna forma, creo que dijo, los pueblos sin mito son como un jardín sin flores, o sea, están vacíos de algo, ¿no? Porque la mitología le da identidad, le da... explica costumbres, como he dicho antes, muchas costumbres religiosas andaluzas no se explicarían si el mito de la Gran Madre, que en el fondo muchas veces tienen orígenes paganos, pero que las circunstancias históricas y religiosas pues han transformado con otros nombres, pero en el fondo son paganos y en el fondo es mitología. De ahí me surgió la idea de crearse aquel monumento que dijo que no se pudo realizar, pero que estaba en mi mente, ¿no? Por supuesto, me encantaría. Tenemos que hablar con él porque además es un hombre generoso, además es un hombre de nuestra edad, un hombre que tiene visión de futuro, que además quiere dejar una obra importante para el resto, porque bueno, tenemos que ir un día con él a Mairena para que nos enseñe desde el mismo mausoleo que tuvimos la suerte un día de estar con él. Nos abrieron el cementerio de allí de Mairena, nos abrieron la cripta de Antonio Mairena, nos lo abrieron, pasamos dentro, hay un pequeño altar con dos imágenes, después están las lápidas correspondientes de su familia, y estuvimos, bueno, con María, él de las esquinas, estaban los grandes cantadores, de donde vivió Alcante, él sentado en la silla mirando al universo. Bueno, una simbología que yo creo que tú la conozcas y que te la explique, porque además es un gran historiador, o sea, claro, es un hombre con una cultura inmensa, no hace las cosas baladíes, sino que me estuvo explicando la fuente donde estaba la trilla, donde el campo florecía en la época de ese triángulo tan importante que es Utrera, Alcalá, Mairena, el trigo como parte fundamental, después los grandes mitos que tiene, donde bebe de la fuente el sabio y le deja caer al niño la gota de agua con el chorrito para que aprenda, para que resume esa vivencia, ¿no? Es curiosísimo, tenemos que aprovechar un día y echar el rato con él, porque te va a encantar. Me encantaría. Yo acabo de llegar de Alemania, he estado estudiando la mitología alemana, y al hilo de lo que estamos comentando, la obra de Wagner no es nada más que una traslación a la música de la mitología alemana. Las Valquirias, Tristán e Isolda. Y entonces cuando uno recorre el río Rin, como yo lo he recorrido, pues entonces va rememorando las obras de Wagner. He estado en el castillo de Luis II de Baviera, lo he estado visitando, que era un enamorado de toda la obra de Wagner, y lo que me he dado cuenta es de la importancia que tiene la mitología alemana para los alemanes, porque sin mitología alemana, las óperas de Wagner, pues prácticamente no tendrían contenido, y eso es una seña de identidad para el pueblo alemán, indudablemente. Pero bueno, si te vas a otra zona es igual. Pero hablo de Alemania porque hace 10 días que estaba allí recorriendo Alemania, ¿no? Y el Rin. Y yo he pensado mientras estaba allí, qué bonito sería que el Guadalquivir, en la Andaluciada se le da orígenes mitológicos y que se narra cómo fue gestado y cómo nació el Guadalquivir, que fue un regalo de los dioses a Andalucía. Cuando recorriéramos el Guadalquivir, sintiéramos esa sensación de recordar a un autor, un músico, que pusiera en el pentagrama lo que significa el Guadalquivir y sus mitos. Igual que he sentido yo al recorrer el Rin
en los recovecos del Rin, aquí sitúa, pues todo eso le daría también una importancia precisamente a la traslación de la mitología andaluza a la música, como puede ser también lo que estamos comentando de la escultura. La mitología es una base sobre la cual se puede hacer, digamos, arte. De hecho, no digamos todos los pintores del Renacimiento, sino también los nobles que tenían sus palacios decorados con motivos mitológicos. La mitología es siempre una fuente de inspiración importantísima para el arte. Y yo sueño que algún día este escultor u otro se ocupen de los mitos andaluces, si quieren basarse en la andaluciada, que lo hagan, o si no, que investiguen por sí mismos, y que fuera esos mitos trasladados al pentagrama, a la pintura, a la arqueología, a todo lo que signifique darle identidad a esta tierra maravillosa y bendita que se llama, y lo deletreo, Andalucía. Y también Sevilla, porque aquí se narra también el origen mitológico de cómo nació Sevilla, en esta novela, La Andaluciada, Epopeya de Andalucía. Pero pues vamos a buscar una reunión, yo la voy a concertar ahora para la próxima semana. Perfecto. Con Jesús Gavira, y tenemos que buscar también una familia Strauss, que lo mismo que fue el Danubio, ¿no?, lo haga con el Guadalquivir, que es lo que tú quieres, ¿no? Exactamente, o sea, ¿qué sería del Danubio, el Danubio azul, que uno lo evoca cuando está oyendo la música de los jardines? ¿Qué sería del Rin, como he dicho antes? Sí. ¿Qué sería del Nilo? Si cuando yo he estado en Egipto 3 veces y he navegado por el Nilo, y entonces siente algo que se desprende de aquellas aguas, precisamente porque ha habido creadores que han dado eso, que le han dado esa trascendencia en el arte. Y creo que Andalucía tiene tantos valores, como pongo en esta novela de manifiesto, para tener esa mitología reconocida, que hace falta que se le reconozca, intelectualmente, que se impliquen otros autores en hacerlo, y por supuesto que haya esa traslación al mundo del arte de la mitología andaluza. Para mí sería, digamos, la culminación de esta vida prácticamente que estoy dedicando a la mitología andaluza y a escribir esta novela. Bueno, pues decirle a los telespectadores que esto simplemente es un avance, porque vamos a seguir hablando con Rafael Rayerasero. Vamos a ver si conseguimos de él que lo mismo que se hizo aquel tiempo con Santiago Montoto, él nos cuente cada X tiempo por algunas historias de Sevilla, pero narradas por él, porque lo importante, yo siempre digo lo mismo, a mí me hubiera gustado escuchar a Cervantes para yo después leer el Quijote, ¿no? Porque no es lo mismo la entonación que le da el autor que le da el lector. Claro. La poesía es exactamente igual, no es lo mismo leer a Borges con su voz que leer a Borges con la tuya. Mentalmente uno transcribe y traduce a través de las neuronas, bueno, pues la forma de criptografía que es la escritura, ¿no? Pero la voz es importante, que quede la voz del que hace, del que realiza, del que es capaz de crear y llegar a nuestros oídos con su mismo eco. Por supuesto, porque es tantas las horas que un autor dedica a investigar, primero a gestar, porque la idea surge, pero después hay que plasmarla, después hay que meterse en archivos, y eso son horas y horas y horas, y a veces encuentra lo que busca y otras veces no, pero son horas que emplea. Luego te vas a tu casa y entonces te pones a escribir horas, y por lo menos yo lo practico, y creo que otros autores lo han dicho ya, que el escritor ejerce su oficio las 24 horas. Porque cuando no estás escribiendo, estás pensando. Y vas por la calle a veces como un zombie, precisamente porque tienes algo que está ahí que le quieres dar forma. Y de madrugada, me ha ocurrido, y sé que te ha ocurrido a otros escritores, que en esa dormivela
a lo mejor de mientras te quedas dormido o cuando viene el nuevo día y estás pensando y se te ocurren ideas y entonces lo dejas en la cama y te vas al ordenador y lo pones allí. Entonces es un oficio de 24 horas, por 24 horas. Y ponemos el alma, el corazón, la economía, incluso a veces sacrificios familiares para hacer esto, que es nuestra vida. Yo no me entendería sin la literatura. Yo la verdad es que no me entendería sin esta actividad que creo que es trascendente, importante y que le puedes aportar algo que tú sepas a los demás. Algo que otros, pues a lo mejor, por las circunstancias, no pueden acceder, pero que si tú se lo puedes aportar, pues bien, luego será bien recibido o mal recibido. Pero lo importante es tener muy claro que quieres hacer una cosa y por ella y emplear tu energía en eso. Y yo, para mí, mi energía está muy vinculada a la creación literaria. Pues fíjate, Rafael, ya que tenemos nosotros este Hotel Ceni, que es magnífico, que tiene unas instalaciones extraordinarias, que estamos en pleno centro de Triana, en la calle Pez del Corro, yo estoy ahora mucho más que en las conferencias y en las tertulias. Creo mucho más en la parte interactiva del autor con el público. No el sentarse y escuchar, sino porque eso participa el público, por pregunta, supuesto. Por ejemplo, dice uno, bueno, ¿por qué hay una pregunta? ¿Por qué se consideraba mal poeta Cervantes? Él se consideraba que nos estaba tocado por la mano de mágica de Dios, que se creía que no. Yo no creo que sea un mal poeta Cervantes. No, que él lo creía. Lo que pasa es que tuvo enfrente a Lope de Vega. Claro, o sea, ya se sabe los enfrentamientos que tenía Lope de Vega. Y en la mejor época del mundo. Pero bueno, exactamente. Pero Cervantes tiene un soneto que está situado aquí en Sevilla, que es uno de los sonetos, digamos, cumbre de la literatura hispana, y que sin embargo está como modelo de soneto, y ya nada más que por eso ya Cervantes se puede decir que es un grandísimo poeta, porque lo que pasa con la obra literaria es que después el tiempo va decantando esa obra y se recuerda de un autor una o dos poesías o una o dos novelas. Y en el caso de Cervantes, la poesía, aparte de su obra novelística y narrativa, para mí Cervantes es un grandísimo poeta. Si no hubiera sido poeta, esto lo dijo Caballero Bonal en una reunión que hubo aquí en Cajasol, si no hubiera sido poeta, quizás no hubiera podido escribir lo restante. Fundamentalmente hay que tener un sentido de la vida poético, porque el poeta es ser poeta es un modo de vida, como es ser escritor un modo de vida, y yo creo que Cervantes es un grandísimo poeta. Están los últimos versos de ese poema, ¿no? Cuando muere a cara descubierta, ¿no? Ese que dice caminante, el peregrino, ¿no? Cervantes aquí se encierra, ¿no? Su cuerpo cubre la tierra, pero su nombre es divino. Esto hizo su camino. Por su fama no está muerta, ni sus obras prenda cierta, que pudo a la partida, desde la eterna a la vida, ir a cara descubierta. O sea, claro, como él iba, como yo creo que se debe ir por la vida, a cara descubierta, porque realmente si tienes que decir algo, pues lo dices a cara descubierta, siento responsable de lo que dices. Oye, curioso, Rafael, que también coincide con una época grandiosa de la mística española, San Juan de la Cruz. Claro. Y Teresa de Jesús, claro, claro. Con el camino de la perfección, ¿no? Está en una cantidad de números uno del ranking mundial de lectores, de escritores, que era difícil todo, ¿no? Debía ser muy difícil, ¿no? Claro. El deslumbrar ahí. De ahí que se llame el siglo de oro, precisamente por eso, ¿no? Si quizás la edad de plata pues vino con la generación del 27, pero la edad de oro es esa,
la de estos altísimos autores hispanos. Además, hay una cosa curiosa que se da en la época de los pueblos. Cuando se producen crisis, surge como una especie de remedio la cultura y la actividad literaria, ¿no? Entonces, cuando se dan estos autores en la cultura española, pues estaba el Imperio Español atravesando crisis económicas y política y de guerra, y precisamente surge esta actividad importantísima de autores que vienen un poco a remediar la situación. Ocurrió también en el 98, ¿no? Con el desastre colonial español. ¿Qué pasa con el 98? Porque surge una serie de autores magníficos que vienen un poco a remediar ese desastre colonial, ese desánimo, ese desencanto en la población española, y surge esta curiosa situaciones de que cuando hay crisis es precisamente cuando surgen estos grandes momentos de la cultura y de la literatura en España, a lo mejor en otros países, pero concretamente aquí lo podemos contactar precisamente con la época esta que había guerra en Europa, que la corona se declara en quiebra. Surge como contrapunto esa situación, y en el 98, como digo, se ve perfectamente. Pues don Rafael Reyes Rasero, querido Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros, que simplemente hemos hecho una apertura de un abrir de boca, porque vamos a recuperar esos capítulos que se hacían en la radio, vamos a hacerlo hoy, que se pueden hacer gracias a la televisión, y además que los elementos son tan sencillos y tan rápidos que la difusión es inmediata, y vamos a hacerlo por trocitos, y que nos cuente, pues yo qué sé, un día de la Torre Perdigones, otro día nos cuente, por ejemplo, la Alameda de Hércules. Bueno, vamos a ir pasando, ¿no? Vamos a hablar un día de los alamaderos, quién eran esa gente, de los personajes que se han perdido en Sevilla, de esas cosas que hay que volver a recorrer Sevilla. Yo creo que debe haber una ruta de Rafael Reyes Rasero a través de su tradición y el conocimiento de Sevilla profundo que tiene. Lo hizo Santiago Montoto, lo hizo después José María de Mena en un tiempo pasado, y después lo has hecho tú en un tiempo reciente. O sea, todo también ha editado la mano de una gran entrevista que te hizo José Luis Montoya del Patio, que es un hombre magnífico, que escribe extraordinariamente bien y con una sevillaría extraordinaria. Vivimos en una ciudad única. Quizás haya 4 o 5 ciudades en el mundo. Yo he dicho que he viajado por muchísimos países, y te das cuenta de que Sevilla está hecha a la medida del hombre. Podíamos situar a Florencia, a París, a Sevilla, digo como trascendencia, para un dato muy concreto, el hecho de que aquí se hayan situado nada menos que 100 y pico de óperas, que los 128, me parece que eso ya es significativo, y que Sevilla cada 2 por 3 está en los teatros de ópera del mundo. Entonces, Sevilla tiene tal enjundia, tal trascendencia, tal belleza, que realmente cualquier rincón puede surgir la leyenda, el mito también, el personaje ligado a ese rincón, y que por supuesto hay que divulgar, ¿no? En lo que yo pueda hacer por eso, por supuesto colaboraré por motivo de que todo lo que sea por Sevilla, que como digo, ¿a quién se le va a regalar más que a una novia, ¿no? Pues si Sevilla es mi ciudad novia, pues yo, que la disfruto todos los días, 2 o 3 horas caminando por ella, pues qué mejor que hacerle regalos de ese tipo. Tú fíjate que yo he entendido que, ya que somos sexagenarios, somos gente jubilada, había que regalarle a Sevilla por lo mucho que nos ha dado, ¿no? Entonces yo creo que los libros tuyos permanecerán durante muchos años en la biblioteca, ya no estaremos aquí, pero seguirán. Pero yo quiero que siga tu voz, que siga tu imagen, que siga como hablaba Rafael Reyes Rasero, lo mismo que hablan todos los personajes de Triana. Sí. No queremos nació, murió y vivió en un Wikipedia, queremos
el extracto, su voz, su ánimo, su sentido, su carácter, su idiosincrasia, su forma de entender la sevillanía, todo eso es importante porque es un testimonio vital, es un testamento vital hablado y que quedará para muchísimas generaciones, porque nos aseguramos que 500, 600 años estará en internet. Luego, gente, cuando te busquen o nos busquen, vale, dentro de 400 años, no será como Cristóbal Colón. Bueno, no, apareceremos con la voz, como hablábamos, como amábamos a Sevilla, claro, y como le regalamos a Sevilla parte de nuestro conocimiento, porque se nos va en las neuronas, en un Alzheimer, en cualquier cosa. Mientras tengamos el mínimo esfuerzo y la máxima capacidad de entender y de comprender, debemos transmitir a los demás, no solamente por la lectura, sino por la tradición hablada, como se decía en la Biblia, todos nuestros conocimientos. Por supuesto que sí, y todo lo que sea en ese camino, pues nos encontraremos perfectamente, Carlos. Querido Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a tu empresa y por supuesto a toda Sevilla, que desde que llegué con 17 años y tengo 73, no me he separado de ella. Aquí permanentemente vivo, y aquí, si en el futuro quiero morir, quiero que me entierren en Montilla, pero quiero morir, vivir y morir en Sevilla. Creo que es la ciudad mía, la que elegí en mi juventud, la que me lo ha dado todo, y en la que yo, en la medida que pueda corresponder, y le he dedicado ya bastante al libro, precisamente para devolver eso. Porque una de las cosas que tiene la persona que no ha nacido en Sevilla, pero que viene a Sevilla, es que se enamora de ella. Gran parte de las cosas importantes que hay en Sevilla, estoy hablando de Juan de Mesa, que ha hecho El Gran Poder, o otro... Estoy hablando de La Girarda, que lo hizo un cordobés, el Campanario, pero que antes era una persona que no había nacido aquí. Y así te pone eso merecería ser un libro de las personas que se han enamorado de Sevilla y han hecho cosas por Sevilla que no han hecho los nativos de aquí. Y eso es numerosísimo. Te pones a examinar personajes, monumentos, y siempre te encuentras eso. Yo creo que ese componente es tan importante que al enamorarte de la ciudad, emplea tu energía aunque no hayas nacido aquí, y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Yo no he nacido aquí, pero me siento sevillanísimo, amo a esta ciudad y haré lo que pueda, mientras yo tenga un mínimo de conocimiento, por engrandecerla y para que sea, realmente ese sentimiento que siento por ella de amor, ¿no? Es un sentimiento de amor, comprendiendo que no es perfecta, pero como he dicho antes, pero también con ese sentimiento del novio que está enamorado profundamente de la persona, o en este caso de la ciudad que ama.